Muchas veces la fortaleza mental es la verdadera motivante a las decisiones más difíciles poder tomar, pues normalmente cuando sin haberlo vivido se suele pensar que en dicha situación podríamos manejarlo sin problemas, pero muchas veces cuando la hora de la verdad suele a nuestra vida llegar nos damos cuenta de lo erróneo que fue nuestro pensamiento en aquel momento. Y era algo que alguien aquí no parecía poder procesar, pues siempre su pensamiento de que todo se podía solucionar sin a los golpes o muertes llegar se encontraba en una dificultad para una decisión poder ella tomar. Pues la dualidad de sus intereses frente a ella se encontraba. Si apoyar a uno o ayudar a otro, pues tenía amigos o conocidos de ambos lugares que ella apreciaba, pero que al tener dichos conocidos puntos diferentes de las cosas ver justo en medio ella se encontraba indecisa de a quién ayudar. Una situación donde la alegría le había consumido al ver que quien ella considera su amigo se había aparecido a ayudarles, después solo la crudeza de cómo fue después llevado por su ambición de algo obtener a la situación actual. Dado que si bien a ese chico no llegaba a conocerlo bien, sabía que durante el tiempo que pasaron conviviendo con esa persona y las demás que gracias a él había logrado conocer le hacían querer romper el silencio que sus labios estaban puestos a mantener. Mientras que por el otro lado del deber le hacían faltar y no apoyar a quien en apuro se mantenía, pues era una orden de más arriba a la cual no podía objetar por más que quisiera. Mientras que recordaba cómo en medio del caos que la pelea estaba llevándose a cabo, el objeto que el representante de la facción nórdica les había enviado para cargo hacerse del dios que estaba en contra de la decisión de su padre, el cual después de fallar el encerrarlo, el mismo Loki solo lo selló al suelo con cadenas divinas que, según palabras del nórdico, solo él podría romper dichas cadenas, ya que solo una divinidad o algo más poderoso que él podría hacerlo. Siendo esto que después de una dura pelea, la cual varios de los aliados estaban muy lastimados y uno de ellos que mordido por la serpiente había sido junto en otro chico, el cual su brazo había sido cortado debido a la mordida del lobo mascota que Loki había invocado, yacían siendo asistidos por una chica de rubio cabello, la cual suministraba unos pequeños frasquitos los cuales ayudaban a estabilizar a los afectados. Pero que aún así la situación estaba muy en desventaja para ellos, a tal punto que ella junto a varios de los presentes, pese a los grandes y arduos intentos de retener o derrotar a ese individuo, resultaban en vano las esperanzas, poco y lentamente iba perdiendo. En un momento donde en un descuido ella un ataque que su hombro había perforado había recibido, algo que la lastimó y al suelo provocó que cayera, pero que frente a ella su antigua compañera le había protegido pese a sus lesiones. Ella solo su mirada con ligera tristeza se pudo expresar. Posando sus violetas ojos en aquel martillo que sellado yacía, solo una pregunta en su cabeza había rondado. ¿Acaso fuiste tú quien fue encerrado ahí? Eran las palabras que en ese momento por su mente habían pasado cuando repentinamente el lugar azotado por un fuerte temblor había sido uno el cual su fuerza era de sorprender. Mientras que todos se esforzaban por el equilibrio no perder, ella solo veía como las grietas en aquel objeto presente se iban haciendo. Unas grietas las cuales lentamente esa chica vio como una rosada luz de eso sobresalió y así para un ligero brillo en sus pupilas demostrar, pues rápidamente una estela de luz de ese martillo salió a gran velocidad, a la vez que fragmentos de aquel martillo volaron por todos lados. Alegrándose así, ella pudo sentir un alivio, uno el cual sabía que solo se podía tratar de él y nadie más, pues la seguridad que sentía solo él se la podía dar, mientras que confundidos todos se veían, pues no entendían nada de lo que sucedía. Hasta que uno de los presentes rápidamente a todos alertó. «Oigan todos, miren hacia allá». Había sido el grito que ese integrante había dejado salir, señalando con uno de sus dedos. Este solo guió las miradas hasta del mismo Loki, quien, incrédulo ante lo que veía solo por un instante de reojo al lugar donde el martillo yació, vio, dándose cuenta de un pequeño detalle, y era que dicho martillo ya no existía. Regresando su mirada hacia el nórdico junto a los demás presentes, solo veían un área en común, un lugar donde la nube de polvo se había hecho presente, una nube que lentamente se iba disipando a medida que cada segundo iba pasando. ¿Pero qué sucede? ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Qué o quién esa cosa? Eran las preguntas que en la mente de muchos presentes se hacían una y otra vez, en un bucle, pues nadie entendía lo que estaba sucediendo. Pero día algo todos podían estar de acuerdo, era que no sabían del lado de quién se pondría.
solo viendo como espectadores aquella escena que pocos segundos duraba, mientras presenciaban como una silueta de entre el polvo se iba levantando dejando de apoyarse en su rodilla lentamente la nube de humo lo fue revelando, dejando ver ese rojizo cabello a medida que sus manos parecía verse. Con una expresión de desconcierto en su mirada, finalmente su cuerpo entero había sido revelado. Revelando un rostro que la chica de naranja cabello se alegró de ver, pues pensaba sus plegarias habían sido escuchadas y atendidas, observando como quien veía a su amigo solo se tocó el rostro con ambas manos. Mientras que los demás que conocían al chico solo se preguntaban cómo había llegado, ninguno podía imaginarse que mientras con ambas manos su rostro cubría, a su vez una sonrisa era cubierta, pues pese a que físicamente veían a quien ellos creían, la realidad era que eso que había aparecido no era en realidad quien esperaban fuese a ser. Mucho menos Irina, quien ciegamente pensaba que de verdad su pareja de evento había llegado a ayudarle. Oe, Irina. Despierta, que necesitamos tu ayuda, pero ahora. Despierta. Habían sido las palabras que resonaron en ese momento a la vez que el chasquido que unos dedos hacían frente al rostro de esa chica, una de naranja cabello, la cual rápidamente parpadeó recuperando la noción. Sí. ¿Qué pasó? Te quedaste viendo a la nada, ni siquiera sé si escuchaste cuando te hablaba. Lo siento, pero es que estaba pensando en algo y por eso no te escuché. Lo imaginé. Bueno, mira. Venía a decirte que la presidenta dice tienes unos momentos para decirle lo que quieras antes de que recibamos las órdenes finales, ya que aún sigue siendo tu compañero. Así que si quieres decirle algo antes de que hagamos lo que sea nos digan, este es el momento. Fue la corta conversación que Irina junto a una chica de azul cabello expreso. Señalando a una dirección, Irina solo sus violetas ojos posó, mirando en esa dirección, su mirada a una de tristeza pasó. Solo escuchando cómo su antigua compañera a ella se dirigía mientras ella solo veía el estado en el cual ese chico se encontraba. No diciendo nada, sus puños apretó y seguidamente los pasos comenzó a dar en esa dirección, pues si bien no entendía nada lo que sucedió, sentía necesitaba respuestas. Alguien responda. Amo Odín, necesito que respondan ahora. Hola. ¿Alguien ahí me escucha? Amo Odín, señores Maus, alguien responda. ¿Aún sin respuesta Rosgeise? Nada, sigo sin poder contactarme con ellos. Es extraño, ya que recientemente tuvimos contacto con ellos cuando nos dieron la orden de mantener a ese sujeto ocupado y que cayera en la trampa para poder atarlo. Eso es lo que me preocupa, señorita Gremori, el hecho de no tener conexión con nadie afuera de este lugar me preocupa, y más sabiendo que soy la responsable de salvaguardar la seguridad del amo Odín. Bueno, es de esperarse de una valquiria como tú, ya que según he escuchado ustedes son bastante leales a sus superiores y viven para pelear. Algo así, señorita Citri, pero la verdad es que solo tengo un boleto para salir de aquí y podríamos irnos sin tanto problema, pero primero tenemos que encargarnos de eso. Ya que si bien nos ayudó a deshacernos de la amenaza que el amo Loki representaba, él también es una amenaza latente, por lo que no podemos irnos sin recibir órdenes de qué hacer con él. Bueno, tienes un punto. Aunque adepuesa que cuando llegó parecía ser alguien completamente diferente, ya que al inicio hablaba y actuaba como si él fuese la cúspide del potencial humano, y por eso cuando Loki lo cuestionó, acabó como acabó, pero que después de que pareció perdió el conocimiento se portó menos hostil, ya que al inicio ni siquiera parecía tenernos aprecio ni siquiera por Irina, que técnicamente es su pareja, pero de la nada después se dejó tocar y conversar y después bueno, aparecieron ellos y él fue tras él y ahora está ahí encadenado gracias a ese hechizo de los líderes. Es decir verdad, me parece extraño un aspecto de este ser. ¿A qué te refieres, Ona? Pues tienes razón en lo que dices. La verdad, después de parecer caer inconsciente al suelo y fue atrapado por Irina, luego de eso actuó como más pasivo y sin hostilidad. ¿Un trastorno de personalidad? No podría ser eso, o al menos no creo, aunque era la conversación que las tres mujeres presentes tenían mientras que una de ellas en silencio yacía con una expresión pensante, hasta que rápidamente un sonido la atención de las tres llamó, pues
Vería como una voz que proveniente de un sello de comunicación que en una de las manos de Rosgay se habían aparecido escuchando como una voz muy alterada se expresó. Una forma la cual apresurada a decir parecía que el aliento le faltará oyendo atentamente cada palabra que les decían mostrando en sus rostros una expresión de sorpresa y preocupación notable que no podían ocultar. Mientras que en otro lado de ese sitio mientras todo ese llegaba a suceder, los pasos de esa chica de largo cabello temerosa se acercó, a lento paso finalmente frente a esa persona permanecía. Mientras sus violetas ojos temblorosos no parecían tolerar lo que veían como si quisiera voltear, ver a cualquier otro lado pero que al mismo tiempo no podía hacerlo pues ver en el estado que ese chico se encontraba solo la hacían sentir culpa por no poder evitarlo. ¿También has venido a desahogar tu frustración conmigo? Había sido la pregunta que esa persona había hecho, una la cual con dificultad y soltando un escupitajo a un lado lo había acompañado, levantando ligeramente su mirada a uno de sus ojos monstruo, dejando ver como un líquido rojo de su frente parecía salir además de varios rasguños mientras atado a esa roca permaneció. No es eso. Es solo que cosa. ¿Irina? Reconozco estas cadenas, magia negativa, positiva y equivalente juntas para neutralizar y absorber la energía de quien aten en base a su potencial. Michael y tú formaron parte de esto. ¿Verdad? Te equivocas, en realidad. Yo ni siquiera sabía lo que sucedía. Bueno, la verdad no importa. Samas dejó muy desgastado mi cuerpo, no podría ni liberarme aunque quisiera. A decir verdad, ¿quién diría que mi ambición por atrapar a Arthur haría que no me diera cuenta del sello y terminará activándolo y acabe así? Decía a medida que su voz fuerza iba perdiendo cada vez más bajando la mirada nada más conservando ese rojo cabello que lentamente más color iba perdiendo. Oye. Siempre he tenido la curiosidad de preguntar. ¿Para qué querías esas cosas sagradas? ¿Tiene importancia siquiera ahora? Para mí sí, siempre evitaste la pregunta así que quiero saber por qué tenías una obsesión por esas espadas. Pues, la verdad es complicado de explicar y más en esta circunstancia, pero si tuviera que decirlo en pocas palabras, sería que esperaba regresar a mi hogar original y desde ahí solucionarlos. Problemas que generé a las personas que he conocido con mi presencia además de esperar se olvidarán de mi existencia. Dijo finalizando con sus palabras un tono cada vez más débil en su voz, pero que cuando su voz parecía haberse agotado, solo sintió como una mano su mejilla tocó ayudándolo a levantar su mirada. Para verse cara a cara. A decir verdad, tenías razón. No logro entender lo que quieres decir, pero no puedo permitir que un amigo pase por esto. Irina. ¿Te puedo decir algo? Cuida de Megu y evita que se meta en problemas ya que parece hasta aquí llegué, las cadenas hacen que con cada respiración me sea más difícil volver a respirar, y dile a Mako que si logro sobrevivir se esconda lo mejor posible porque lo buscaré y no precisamente para charlar. Contestó él mientras daba una sonrisa a la vez que sus ojos cerró dejando a una Irina quien no entendía lo que pasó, pero que ni siquiera pudo tratar de preguntar pues rápidamente una mano en su hombro la sujetó y a la vez unas palabras extras. ¿Pero qué sucede? Irina, aléjate de él. Decide si te vas con los demás o te quedas pero quítate del frente. Habían sido las voces que ella recibió alejándola de donde ese sujeto se encontraba. ¿Pero qué sucede? ¿Qué van a hacerle? ¿No podemos solucionarlo hablando? No hay nada que arreglar Irina, ahora aléjate y deja que nos encarguemos de él. ¿Pero qué le van a hacer? No le hagan daño, él nos ayudó a deshacernos de Loki. Y entendemos eso Irina, pero también es la persona que acabó con las vidas de varios demonios, además de que también es el responsable de la muerte de personas muy importantes para mí, así que no pienso discutir el tema, o te quedas o acompañas al séquito de Sona, Zenobia, llévatela de aquí. Había dicho una chica de rojo cabello que una voz molesta expresó a medida que una ligera aura de tonalidad rojiza de ella desprendió mientras que Irina solo era arrastrada lejos de donde estaba. Veía como el chico que incapacitado yacía solo permanecía con una mirada sin expresar nada.
No queriendo irse, solo forcejeaba queriendo soltarse y querer impedir lo que fuese a pasar, pues si bien no entendía nada, su instinto le decía que algo andaba mal. ¿Ya todos los heridos se marcharon? Sí. Aunque a decir verdad sigo preguntándome por qué quieres deshacerte de alguien con estas características, sabes bien que nos puede venir bien si lo reclutas. A mí me sorprende más el hecho de que te quedarás sola. Yo pensé que te irías con tu séquito. Y sobre lo otro, no pienso tener que ver el rostro de quien mató a mi madre por más tiempo. ¿Y qué piensas hacer? Solo decirle unas últimas palabras y diles a los demás que se preparen porque acabaremos esto aquí y ahora. Manifestó con desagrado en su voz, caminando en dirección donde ese chico de rojo cabello yacía, dejando atrás a su conocida, una chica de negro cabello, la cual solo acomodándose unos lentes no quiso decir más, solo se marchó sin una respuesta a añadir. Dándole la espalda a su amiga, quien caminaba en la dirección contraria, solo se iba a limitar a seguir las órdenes que había recibido del consejo, pues tenían que apurarse, pues habían sido notificadas de que algo más estaba cerca de su ubicación y que no sabían exactamente a qué distancia se encontraba, pero que había sido lo suficientemente fuerte para casi poner en jaque a los Maus. Vaya. Es una sorpresa tenerte frente a mí, a tan divina dama. Lady Gramory, ¿qué la traer por aquí? Se había expresado el chico, el cual su cabello se iba opacando cada vez más con cada segundo que pasaba, hablando sin siquiera su mirada levantar, pero que ya sabía quién a solo unos centímetros de él se encontraba. Solo vine a ver más de cerca tu cara. Aún sigo sin entender cómo alguien tan sin escrúpulos como tú pudo infiltrarse en más filas de Los Ángeles. De verdad que de todas las criaturas que he conocido tú eres la más detestable. Gracias por el cumplido, lo aceptó con todo honor. De verdad que eres detestable, de verdad que no sé por qué haces lo que haces o por qué lo hiciste, pero solo venía a decirte que espero pienses bien tus últimas palabras, porque te eliminaremos de una buena vez. ¡Wow! Eso es nuevo. Yo pensé que los demonios ahora, en esta segunda ocasión que me tienen así, me darían la opción de convertirme en uno de ustedes, pero veo que de tal palo tal astilla, eres idéntica a tu padre. Lo cual no sé si es bueno o malo. Referente a eso, jamás le propondría a quien mató a mi madre y la esposa de mi hermano el ser mi siervo, ya que no soporto ver tu cara. Y referente a lo otro, ¿a qué te refieres con segunda vez? ¿Qué? Ahora dirás que no sabes. La verdad me sorprende, ya que tenías. ¿Qué? Tengo, veamos. Y tenía 6 cuando pasó el accidente y 7 cuando estuve en la primera ocasión. Tiene sentido, eras apenas una niñita. De verdad que apenas te conozco y no te soporto. Disfruta tus últimas instancias. Aunque a decir verdad, es una lástima desperdiciar a alguien como tú. Tu fuerza, poder, agilidad son cosas que nunca antes vimos. Ojalá habernos conocido en otras circunstancias, aunque bueno, el podría no existe. Fue la última declaración que esa chica dio, dándose la vuelta para de nuevo a sus compañeros dirigirse, los cuales parecían estar preparados para llevar a cabo lo que pensaban hacer. Pues solo faltaban momentos para esa pesadilla acabar, y entonces por fin ella pensaba la libertad y tranquilidad a la vuelta de la esquina les podía aguardar. Circunstancias diferentes. Un concepto cuanto menos interesante. Me preguntó cómo habría sido si tomaba las decisiones diferentes. Supongo nunca lo sabré. Susurró el chico, quien baja seguía manteniendo la mirada, solo oyendo cómo la chica Gremory cada vez más se alejaba de él. ¿Están listos? Ya lo estamos, presidenta. Además de que los refuerzos más dañados fueron enviados de urgencias y solo quedamos nosotros para terminar esto y encargarnos del otro objetivo. Bien, entonces. Prepárense. Asintiendo todos solo obedecieron, pues tenían tiempo corriendo y no podían perder más, comenzando todos así a recitar los presentes un coro entre todos a medida que un círculo frente a ellos comenzaba a formarse y un color grisáceo a adoptar, uno el cual iba creciendo a medida que más iba avanzando aquel coro que todos decían para convocarlo. Mientras que a sus espaldas, Irina solo veía impotente todo, pues no podía hacer nada, y por más que ella quería ayudar a su compañero no podía, pues sabía bien que si lo hacía solo la considerarían una amenaza.
limitándose a escuchar lo que hacían sin intervenir, pero que sus violetas pupilas simplemente no pudieron evitar fijarse una vez más sobre ese chico quien inerte parecía estar sin mover un músculo, con la mirada baja y cabello que casi perdió su color. A la oscuridad vamos a eliminar aquello que a la tranquilidad llega a amenazar, nuestras vidas damos por sentado dispuestas a todo por ayudarnos y al mal erradicados, aquello que a la tranquilidad. Ose Hurtado su castigo merece ser cobrado, así como incontables vidas ha arrebatado, nosotros también se la quitamos, entregando nuestros corazones al otro lado, pues nuestro enemigo merece desaparecer. Era el conjunto de voces que todos, ya fuese en mayor o menor entonación, podían expresar, sellando todo con un brillo el cual listo ese disparo podía permanecer, donde cuando una sola palabra de sus labios la Gremory había manifestado, un enorme rayo de magia fue ejecutado. Uno el cual a gran velocidad fue disparada recorriendo todo el como su objetivo rápidamente con algo había chocado. Pues la mirada de sorpresa de todos se había hecho presente al ver cómo algo había detenido secamente su disparo, uno el cual pese a que continuó seguía siendo repelido. ¿Así que aún tenía suficiente energía para crear una barrera? Bueno, pues veamos cuánto aguantas. Fue el pensar que Gremory había llegado a tener, ejerciendo más de su mana la potencia del sello y disparó más fuerte se había tornado una acción que todos habían imitado, ejerciendo y entregando más de su poder a la causa hacían. Siendo de los principales un chico de café cabello quien parecía era el que más aportaba al disparo. Donde al todo decidar, la potencia de la energía se había alcanzado a triplicar, acompañado de un fuerte grito aquello que su ataque freno cedió y finalmente su curso siguió, arrasando con todo a su paso nada más que una sola línea de destrozos dejó. Cayendo de rodillas así la mayoría exhaustos cayeron, pero que parecía su objetivo habían cumplido por lo que no podían estar más alegres por el resultado pues no parecía haber rastro de nada. Ni siquiera las cadenas divinas. Respirando finalmente algo de tranquilidad todos felices se encontraban, o bueno casi. Pues mientras que los demás parecían alegrarse de haberlo eliminado, la otra chica solo sus puños apretaba en señal de que las lágrimas se guardaba pues efectivamente ya no percibía nada pues si bien ella no sabía detectar seres mediante su energía, no necesitaba hacerlo pues sentía como algo dentro de ella daba por sentado que ese había sido su final. Cayendo así de rodillas Irina solo el suelo rasguños, pues la tristeza de ella se apoderó pues pensaba que su amigo había fallecido ya que era imposible que alguien vivo siquiera sobreviviera a eso. O al menos eso era lo que pensaban, pues desde la oscuridad que aquellos escombros podían sobre el tapar, una silueta yacía en el suelo tirada donde sobre él varios escombros permanecían. Abriendo uno de sus ojos sin problemas esa negra pupilas había sido abierta y vista, pues si bien daños registraba su cuerpo debido a que recibió el ataque de lleno aún podía continuar pues lo había logrado, su objetivo había cumplido y ahora solo quedaba una cosa que ese ser podía hacer y era eliminar a todas las variantes que el tiempo podrían alterar.